En este trabajo analizaremos a fondo qué es el lenguaje de programación Python, explicando desde en qué consiste hasta sus variables, buscando tener un mejor entendimiento del tema y darle al usuario todo lo necesario para empezar a utilizar la plataforma de manera grata. ¿Qué es el lenguaje Python? Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperaria y en menor medida programación funcional. Python es un lenguaje de escritura rápida, escalable, robusta y de código abierto. Ventajas que hacen que Python, un aliado perfecto para la inteligencia artificial, permite plasmar ideas complejas con unas pocas líneas de código, lo que no es posible con otros lenguajes. ¿Cuáles son las reglas del lenguaje Python? Modo interactivo y modo script. Hay dos maneras de trabajar con Python: mediante el lenguaje interactivo y mediante el modo script. En el primero ejecutamos a la orden en tiempo real, mientras que con el segundo escribimos el código en Python y luego lo ejecutamos en el intérprete. 2. Palabras reservadas. Hay una serie de palabras que no podemos emplear como constantes o variables o como un nombre identificador. Son todas en minúsculas y han sido reservadas por el lenguaje Python. 3. Identificadores Python. Los identificadores sirven precisamente para eso, para identificar una variable, función, clase, modo u objetivo. Suelen empezar con letras en mayúscula o minúscula o con un guión bajo seguido de 0 y varias letras. 4. Estructura de la línea. Un programa codificado con el lenguaje Python está dividido en varias líneas lógicas y cada una de ellas finaliza con una nueva línea. Si la nueva línea está en blanco, es ignorada por el intérprete Python. ¿Cuáles son las palabras claves? False, valor booleano, resultado de operaciones de comparación o operación lógica en Python. None, representación a un valor nulo. True, valor booleano igual que false, resultado de operaciones de comparación o operación lógica en Python. Peg parse, llamado huevo de Pascua relacionado del nuevo lanzamiento PEG, no está definido aún. And, operación lógico. With se usa para simplificar el manejo de excepciones. Assert se utiliza con fines de depuración. Await proporciona por la biblioteca Asyncio en Python. Se utiliza para escribir códigos. Y break se utiliza en la interior de los bucles for y while para alterar los comportamientos. Variable. Cada variable debe tener un número llamado de identificador. Es muy de ayuda pensar las variables como contenedores que contienen la data, el cual puede cambiar después de las técnicas de programación. Los tipos de variables. Número de Python. Los tipos de datos numéricos almacenan valores numéricos. Los objetos numéricos se crean y seleccionan un valor. Cadenas. Las cadenas en Python se identifican como un conjunto continuo de representaciones en las comillas. Las listas en Python. Las listas son los tipos de datos compuestos en Python más versátiles. Una lista contiene elementos separados por comas y entrecerrados entre corchetes. Las tuplas en Python. Una tupla es un tipo de datos en secuencia que es similar a la lista. Una tupla consiste en una serie de valores separados por coma. Y los diccionarios en Python. Los diccionarios en Python son un tipo de tabla de hash. Funcionan como matrices asociativas o hashes y contienen par de claves y valores. Una clave en diccionario puede ser casi cualquier dato en Python. Datos. En cualquier lenguaje de programación de alto nivel se manejan tipos de datos. Los tipos de datos definen un conjunto de valores que tienen una serie de características y propiedades determinadas. Tipo de datos. Los tipos de datos básicos en Python son los siguientes. Número entero. Este tipo de datos se corresponde con números enteros, es decir, sin parte decimal. Número decimal. Este tipo de datos se corresponde con números reales con parte decimal. Cabe destacar que el separador decimal en Python es el punto y no la coma. Carácter. Este tipo de datos se corresponde con un símbolo tipográfico, es decir, una letra, número, coma, espacio, signo de puntuación, etc. Cadena de texto. Este tipo de datos se corresponde con una cadena de caracteres. Booleano. Este tipo de datos reconoce solamente dos valores, verdadero y falso.
Sentencias. Una sentencia es una instrucción que el intérprete de Python puede ejecutar. De entrada. Como sentencia de entrada podemos mencionar la función input. La función input permite obtener información del terminal desde el teclado. Al momento de ejecutarse esta línea en la consola, esperará que ingresemos el texto y que demos un enter para continuar y guardar el valor capturado en una variable de programa. De salida. Como sentencia de salida tenemos la función print. La función print es sin duda una de las instrucciones más sencillas y que usaremos en el curso, ya que nos permite mostrar información por consola como mensajes, números o valores de variables. Para su uso solo pasamos en los argumentos lo que deseamos mostrar en la consola. Sentencia if. La sentencia if expression significa si se cumple la expresión condicional se ejecuta el bloque de sentencias seguidas. Sentencia else. La sentencia else significa de lo contrario se cumple sin evaluar ninguna expresión condicional y ejecuta el bloque de sentencias seguidas. Sentencia elif. La sentencia elif expression significa de lo contrario si se cumple la expresión condicional se ejecuta el bloque de sentencias seguidas. Sentencia for. El bucle for se utiliza para recordar el elemento de un objeto iterable y ejecutar un bloque de código. Sentencia while. La sentencia bucle while en Python es una sentencia de control de flujo que se utiliza para ejecutar un bloque de instrucciones de forma continuada, mientras se cumple una condición determinada. Con el desarrollo de este trabajo pudimos comprender y conocer el funcionamiento y los componentes de la plataforma Python. Esto nos ayudó a familiarizarnos con la aplicación, para así en un futuro poder utilizar la plataforma de la manera correcta.